Hola, soy Elsa Cabria, periodista del País Audio. Antes de que empiece el episodio de hoy, quería invitarte a escuchar La Familia Correcta, un podcast en el que te cuento cómo la ultraderecha ha convertido el cuerpo de la mujer en el epicentro de una batalla política. Porque la extrema derecha no está viniendo, porque la extrema derecha ya está aquí. Es una coproducción del País Audio, Cora Media, 444 y Europod. Disponible en todas las plataformas. Ahora ya te dejo con el episodio de hoy. Hablar pijo, como le llamamos en España, fresa, como se dice en México, o posh, en el mundo anglosajón, no es solo entonación, es una forma de colocarse en el mundo. En todas partes el lenguaje ha sido siempre un marcador social y a veces una barrera. De las élites tradicionales a las Kardashian, vamos a hacer una cronología sonora de cómo hay acentos que nos ubican o nos desubican en cuanto abrimos la boca. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, ¿por qué parece que todos los pijos hablan igual? Hola, Raquel. Hola, Ana. Raquel Peláez es subdirectora de Semoda y además es autora del libro Quiero y no puedo sobre los pijos en España. Es un ensayo que va mucho más allá del cliché. Haces una radiografía de lo que es el pijerío hasta hoy. Pues cada uno, bueno, sí, total, ¿qué más da? El total que más da nos ha llevado hasta aquí. Estábamos escuchando a Donald Trump, al presidente de Estados Unidos, y a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Pues a ver, estos son gente cuyo corpus ideológico es básicamente neoliberal y también conservador, ¿no? Y el objetivo de estas personas que pertenecen, digamos, a la élite es acercarse a las clases populares hablándoles su lenguaje. Es decir, ellos son conscientes de que si hablasen el lenguaje de la clase social a la que pertenecen, jamás harían o conseguirían que su mensaje calase entre los que quieren que les voten, ¿no? Y entonces digamos que usan el lenguaje y la forma de hablar, los giros, las expresiones de la gente a la que quieren llegar, que son las clases medias y bajas. Este auge de la extrema derecha que siempre fomenta lo patrio, lo propio, lo conservador, la caza y los toros, en el caso de España, también fomenta el habla propia. Y esto también tiene que ver, obviamente, con el populismo. Si tú quieres llegar a una población, vas a hablar como ellos. Y lo que estamos viendo hoy en día cada vez más es que políticos están hablando de una manera que se acerca menos al estándar y se acerca más a el español o el inglés que se habla en la calle. Oíamos a Wendy García, que es investigadora experta en fonética de la Universidad de Barcelona. Estuvo charlando con ella mi compañera Elsa Cabria y analizaron cómo hablan algunos políticos, como decías tú, ¿no?, de perfil conservador. ¿Tú cómo lo interpretas? Mira, yo pensaba, por ejemplo, en el caso de Boris Johnson, ¿no?, que es un político que pertenece a la cúspide social británica, estudió en Eton, forma parte de una familia con una tradición larguísima, digamos, de ser adinerado, ¿no?, y de abolengo. Y él sabe perfectamente que hay dos variantes en Inglaterra, el inglés you y el non-you. El you es el que usan las clases altas, ¿no?, y se caracteriza por el uso de una serie de expresiones concretas que enseguida te permiten ubicar socialmente a la persona con la que estás hablando, ¿no? Y el non-you es el de las clases populares. I'll give you an interview now. What we are doing is we are taking this country forward. A Boris, en sus años de frenesí populista, ¿no?, que ahora parece que él ha desaparecido de la escena, pero en esos años nunca se le hubiese ocurrido comunicarse, ni verbal, ni físicamente, ni en ningún plano, como lo hacen los de su clase, sino que lo hacía de una forma popular para acercarse a la gente que quería acercarse, que eran todos los que no pertenecían a su círculo de élite, digamos. Hablaba como los que hablan en el pub sin mostrar que era experto en griego antiguo, ¿no?
pero y al mismo tiempo era capaz de demostrar con sutilezas también que si quería podía volver al otro registro, ¿no? Que eso es muy sexy también para la gente, incluso para el votante de clase media-baja. Es muy atractivo saber que tienes una persona delante que está preparada para hablar en todos los registros posibles. Yo quiero hacer una cronología sonora, que me expliques cómo ha evolucionado el acento pijo, no solamente en España, durante este siglo. Ha habido siempre en este país, pero especialmente desde que empieza la economía de mercado, ha habido una fascinación muy profunda por otras lenguas, ¿no? Y en particular por las lenguas de los países donde hemos tenido relaciones comerciales, ¿no? Y en este sentido el inglés ha ocupado un puesto muy, muy especial, ¿no? Entonces la influencia del deje anglófono ha sido muy, muy importante para la configuración del acento pijo, ¿no? Y en el libro menciono un personaje, por ejemplo, que es creado por Jordi Estadella, que se llama Tito B. Diagonal, que era el arquetípico pijo barcelonés, que habla de una manera que si lo escuchamos veremos que se aproxima mucho al inglés, su forma de hablar. Tú eres la única persona que conozco que por tu posición, por tu cultura y por tu savoir-faire puedes dar consejos a los extraviados de nuestra condición social. Vale, Tito B. Diagonal es un personaje ficticio, pero ¿quiénes representan ese acento en España en la vida real? Estoy pensando en algún nombre, pero prefiero que me cuentes tú. Vale, yo creo que lo más canónico en este momento en España es la familia Preisler Iglesias, ¿no? O sea, que además es verdad que es una familia que se ha alfabetizado en muchos idiomas por Julio Iglesias, ¿no? Que es un tío que ha vivido siempre entre muchas culturas y muchos países, y la propia Isabel Preisler, que es filipina, ha hablado también siempre en inglés en casa, y en esa casa ha habido muchos idiomas, ¿no? Y eso yo creo que ha influido en la forma en la que hablan los miembros de esa casa, ¿no? Tamara es muy paradigmática, pero por ejemplo Enrique también habla de una forma extraña, ¿no? Es una forma de hablar muy característica que creo que podríamos identificar con Tito B. Diagonal, por ejemplo. Es de esas canciones que me ha dado muchísimo, ¿no? Y fue un placer trabajar con ella. Y en el mundo anglosajón, ¿cómo se representa el acento de los pijos? En el mundo anglosajón lo tienen estudiadísimo, o sea, está muchísimo más identificado por los lingüistas y por los fonetistas que en el mundo hispanoparlante, ¿no? Y hay dos formas de hablar que son parecidas. Una es el High Rising Terminal o Uptalk, que representa una forma de hablar muy propia de las clases altas y de más tipo de personas, pero mucho de las clases altas, que consiste en terminar las frases como con una entonación hacia arriba, como si estuvieses haciendo una pregunta en lugar de una afirmación. I had a friend who kind of like went up against my mom a little bit. Esto de que todo termina como una pregunta, ¿no? El High Rising Terminal que decías tú. Te quedas un poco desconcertado. A mí me ha pasado al escuchar a personas en Nueva York porque no sabes si tienes que responder, ¿no? Claro. Y además transmite mucha inseguridad. Sí, hablar de una manera determinada es como ponerte un nombre, ¿no? Es una forma de... como si te llaman Cayetano, ¿no? O Jimena, ¿no? Es una forma muy, muy barata, digamos, o gratis, de tú mismo ubicarte en un sitio imaginario elevado, ¿no? Digo estos dos nombres porque son muy típicos ahora de ciertos círculos de clases altas, pero cero prejuicios contra estos nombres. Eso se habla en el libro, ¿no? Que van cambiando con el tiempo, sí. En Latinoamérica, ¿cómo es el habla pija? Porque estoy pensando en el caso mexicano, en el colombiano, en el chileno, imagino que es muy distinto, ¿no? Ya, tengo más localizado el caso mexicano, ¿no? Porque los tenemos muy próximos también en Madrid, o los he tenido yo muy próximos, y sí que localizo bien cómo es el habla fresa, ¿no? Y en ese sentido es gracioso que se parece mucho a lo que hablábamos de Tito B. Diagonal y al contagio anglosajón, al contagio tanto de expresiones como de acentos que se aproximan mucho al inglés. ¿Se nota también en los pijos en España? Es lo que decías de terminar las frases en una pregunta. Yo creo que de hecho se nota más, o sea, es más parecido al high rising inglés, el acento pijo mexicano, que el español, que tiene su propia, digamos, versión, que es un habla como
suavita y un poco irritante que usan las mujeres así como de círculos finos. Pues quizás Rocío Monasterio sería un buen ejemplo de esa forma de hablar. Y gracias por esta espera, porque hemos tenido una reunión larga y yo creo que provechosa, ¿no? La psicóloga psiquiatra Marian Rojas Estapé. Nosotros somos mucho lo que pensamos. Cuando nosotros pensamos hay un impacto muy importante en nuestra salud. Habla también de esa forma que es cercana al high rising, pero no es exactamente eso, ¿no? Es esa forma de hablar como monjil. Estamos hablando de muchos acentos, lo jugoso es escucharlos, ¿no? Erika Mendoza es experta en sociofonética y doctora en lingüística por el Colegio de México, y ella hablaba justamente del acento fresa mexicano. No en todas las variedades del español se utiliza el habla ascendente como recurso para la caracterización del habla fresa. Por ejemplo, en México se observa el ascenso más el alargamiento silábico al final de una frase. Por ejemplo, en vamos a la casa A y luego de paseo. Mientras que en Colombia y Chile, por mencionar algunos, este rasgo de ascenso no se vincula como tal con el habla fresa. Por ejemplo, en Colombia hay nasalización, mientras que en Chile sí hay un habla ascendente, pero esto es más un rasgo de ciertas regiones del país, algo dialectal, pero no necesariamente se asocia con el habla fresa. Hola, soy Nat y he vendido 4 depas en 6 meses. Hola, ¿cómo están? Soy Nicolás y llevo 3 depas en 6 meses. Yo creo que quizá, si queremos un ejemplo bueno mexicano que abarca todo, lo ideal es escuchar a Paulina Rubio. Yo no siento que he trabajado toda la vida, porque la música es mi journey, es mi camino. Ahora me sigues contando, Raquel. Enseguida volvemos. Estoy charlando con Raquel Peláez, analizando los tonos de las personas de clase alta, a veces aspiracionalmente de clase alta. Escuchando a toda esta gente latinoamericana, española, de Estados Unidos, me surge una duda. ¿Es una sensación mía o la fonética canónica del pijo, esto del high rising terminal, suena parecido en todo el mundo? Suena muy parecido, sí. Y bueno, yo de hecho he llegado a una conclusión, una teoría mía inventada totalmente, ¿no? Pero que tiene que ver con el hecho de que muchas personas que pertenecen a estas élites se educan en los mismos sitios o se relacionan en los mismos círculos y entonces se contagian esa forma de hablar, ¿no? Y a su vez esa forma de hablar permea hacia abajo, es decir, los que quieren intentar hacer ver que son como ellos, intentan hablar como ellos, ¿no? Y están todos muy influidos por el lenguaje global, que es el inglés, ¿no? El que se habla en los internados y el idioma franco para hacer negocios, ¿no? Y entonces esa forma así, que es la clásica cuando imitamos a un pijo español, tiene mucho que ver con esa imitación del que habla inglés y del que se relaciona de esa manera en esos círculos. Y vemos luego que gente que no se ha educado en ningún internado ni con ninguna institutriz, quizás en redes, habla así porque las influencers que sigue hablan así, ¿no? Claro, y porque es una manera de hacer ver que perteneces a ese mundo. Hay como unos factores sociales que todos tenemos en mente, ¿no? Y que al final son económicos, como el poder de Estados Unidos, que hacen que, por ejemplo, el habla de los estadounidenses sea considerado como habla de prestigio, sea considerado su acento como mejor que el resto. En la parte más fonética, eso mismo de intentar imitar o que haya transferencia del inglés y específicamente de un tipo de inglés, de una variedad concreta del inglés, pues hace que se transfieran patrones como pueden ser el hablado, tan oído vocal fry que hacen en Estados Unidos, o el apto, que es esa tendencia de acabar las frases en una entonación ascendente como si fueran preguntas.
Bueno, ¿tú cómo empiezas a pensar en esto de los acentos pijos? Porque preparando este episodio parece que hay alguien que te puso sobre la pista, ¿no? Bertín Osborne. Pero en este país, donde hay más gente que dice que sabe y no sabe una mierda, es en la música, en la televisión y en el vino. Fue Bertín Osborne, sí, porque me vino a la memoria que él cuenta mucho que él habló inglés antes que español, ¿no? Y pensé, claro, es que esta gente que se ha criado, incluso a veces se han alfabetizado en casa, ¿no? Que es una cosa muy de clases altas, no ir al colegio, sino que te alfabetice una institutriz en tu casa. Muchos han recibido como lengua principal una que no es la española, digamos, ¿no? Y eso necesariamente te marca el acento, ¿no? Como pienso, por ejemplo, en la reina Sofía, ¿no? Que nunca ha conseguido hablar con acento español, porque habla con el acento de la lengua principal en la que se crió, que tampoco es griega. O sea que es curioso eso y eso me puso sobre la pista. Dije, bueno, aquí debe haber una clave de la forma de hablar de la gente bien. Sí, te configura la cabeza y te configura el habla. Claro, totalmente. Y volviendo a esto que mencionaba Wendy García, ha hablado del vocal fry, tú te has referido también a eso antes. Explícame. A ver, el vocal fry es una forma de hablar que consiste, le llaman también laringización o voz crepitante, ¿no? Y consiste en hablar un poco así, como habla Miley Cyrus, es un ejemplo buenísimo. Como si te fueras a quedar sin aire. Sí, como si estuvieses un poco cansado de hablar, ¿no? Como, sí. Y también lo usan muchísimo y lo han extendido muchísimo las Kardashian. So I am going to show you guys my new little contoured eye. This is what I do when I am on the road. Esto, el fenómeno ahora se ha globalizado gracias a ellas, ¿no? Pero o sea, es bastante antiguo. De hecho, Frank Zappa, en su canción Valley Girl, dedicada a las chicas pijas del Valley de Los Ángeles, que es esa forma que tienen de hablar las pijas de California, ¿no? Y es exactamente esto, una forma de hablar que incluye el vocal fry. El vocal fry. Es que lo he escuchado en muchas series. ¿Y solo lo hacen mujeres o también hombres? A ver, lo hacen sobre todo mujeres, porque la forma de hablar de los hombres no está tan relacionada con lo sexual, digamos. O sea, la forma de generar estatus en una voz masculina está más relacionada con de qué se habla, ¿no? Que con las sensaciones que intentas generar. Esta también es una teoría que me he inventado yo, ¿eh? También te digo que se juzga más, ¿no? Cómo hablan ellas que cómo hablan ellos. Absolutamente, como todo. ¿Esto se ha extendido a España, lo del vocal fry? Yo diría que está presente, pero no es lo más característico de la forma de hablar de nuestra gente pija, no es lo más característico. Uh-huh. ¿Y en países latinoamericanos ha influido también o no? En los países latinoamericanos quizás es donde más se nota la influencia, ¿no? Lo que decíamos antes, los mexicanos sí que yo creo que lo han incorporado muchísimo más que nosotros, por ejemplo, sí. Y mientras preparábamos este episodio, Wendy García le contaba a Elsa Cabría que el vocal fry, sin embargo, está empezando a perderse. ¿Es así? Sí, quizá ya se ha identificado mucho. Claro, en tiempos de redes sociales las tendencias duran muy poco, ¿no? Entonces sí es cierto que se ha producido una clarísima identificación con las Kardashian, que ya no es una clase social alta, es otra cosa, ¿no? Es otro estamento social. Entonces, sí, mucha gente lo evita para que no se les asocie con ellas. Uh-huh. Y mirando al futuro, teniendo en cuenta esa influencia tan grande que decías del inglés sobre el habla pija, hoy, ¿hacia dónde va el acento pijo? Yo creo que en la actualidad el acento pijo va hacia demostrar a través de tu forma de hablar que tienes el tiempo y la seguridad para hablar con calma, bajito, despacio y de forma muy segura. Y que como el tiempo es un nuevo símbolo de estatus, pues pues eso, que es algo que se acerca un poco al vocal fry en realidad, ¿no? Lo de hablar así. Muy relajado, sí, porque no tienes que... Sí, creo que el habla ASMR puede ser una nueva forma de habla pija. Luego he detectado que los jóvenes cierran mucho, los jóvenes que intentan parecer de clase alta, sobre todo las chicas, cierran mucho las vocales. Pero esto también es un análisis mío personal. Por favor, fijaros a partir de ahora. Por favor, ciérrame una vocal para saber cómo es eso. Un poco hablar así, no Vale, al final se está sofisticando el clasismo, ¿no? De cualquier manera. Sí, porque
nos movemos en un mundo de símbolos, ¿no? Y todo se convierte en señal de otra cosa, ¿no? Desde lo que te pones hasta pues cómo hablas. Gracias, Raquel. Gracias a ti. Este episodio lo ha realizado Elsa Cabria. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis, la edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Gracias por escuchar.